Vamos a ver en este vídeo cómo poder iniciar la construcción de un esquema de mando para el ejemplo que estábamos trabajando en videotutoriales anteriores de apertura automática de puerta de garaje con llave y ventilación forzada. En este caso, atendiendo a las limitaciones del programa gratuito de DS Eléctrica, le hemos conjuntado el sinóptico de cableado de potencia y el sinóptico de cableado de mando en un mismo plano. Recordamos que teníamos un sinóptico en el que el armario principal se alimentaba un bornero X1 con un disyuntor general que gobernaba, en este caso protegía una inversión de giro para el motor de puerta y un arranque directo de un motor para la ventilación forzada. Estos dos motores en este caso estaban bueno, pues en una ubicación diferente al armario principal y se alimentaban de sendas mangueras del bornero X2 incluido también en el armario. Y luego en este propio armario principal teníamos en este caso un pulsador de emergencia de puerta con una señalización de fallo térmico y un bornero de control de salida X3 a donde iban cableadas el selector de llave de apertura de puerta, la baliza de señalización de apertura o cierre de puerta en progreso, los dos finales de carrera que controlan en este caso el recorrido de la puerta y también el sensor fotoeléctrico de barrera que controla si está pasando o no algún vehículo en un momento determinado. El objetivo es iniciar la construcción de un esquema de mando. No hacerlo completo en este caso con todos los componentes, pero sí ver las características fundamentales o el funcionamiento de algunas opciones de programa que permiten simplificar en este caso también el diseño de esquemas de mando y que bueno pueden ser un poco particulares a la hora de trabajar con ellas. Bien, pues vamos con ello. En primer lugar, en este esquema de mando lo que vamos a hacer es coger alimentación del esquema de potencia que previamente hemos desarrollado. Para ello vamos a irnos a dibujar cable multifilar y en cable multifilar vamos a coger una de las fases y el neutro y vamos a insertarlas en este caso arriba a la izquierda del esquema haciendo algo así aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cruzar los cables porque posteriormente vamos a coger un disyuntor bipolar en el que la alimentación del neutro está en el primero de los circuitos, primero de los polos, con lo cual vamos a colocarlo de esta forma. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es indicar que esta referencia de inicio de alimentación del esquema viene del esquema de fuerza y para eso vamos a utilizar la opción de flechas origen-destino. Si nos vamos a flechas origen-destino, nos sale a la izquierda un plano de origen que podemos también modificar en el caso de que queramos y un plano de destino en el cual tenemos que identificar dónde finalizan los conductores y dónde continúan en el siguiente plano. Para ello vamos a hacer una inserción simple y vamos a decir que este neutro continúa en este plano. Ves que en este caso me ha indicado que el conductor que inicia en el plano esquema eléctrico mando viene del plano 3 columna 10 y este conductor del plano 3 columna 10 continúa en el plano 4 columna 1, con lo cual me ha colocado una referencia cruzada entre los dos elementos. Vamos a hacer lo mismo en este caso con la alimentación de líneas y aquí podemos cerrar ya. Vemos que tenemos aquí directamente ya insertadas esta referencia. Vamos a incluir un disyuntor bipolar en el esquema de mando para proteger todo el circuito de alimentación. Vamos aquí a la parte de disyuntores y en la parte de disyuntores podemos recurrir a este símbolo simplificado. Este en este caso es por comando rotativo, pero podemos incluir ese perfectamente. Vamos a incluir la conexión del elemento y vamos a coger una referencia de fabricante un poco a ciegas, no tenemos tampoco predilección ninguna. Vamos a filtrar por calibre y coger bueno pues algo que esté en el rango de los 10 amperios, curva C aproximadamente, que tenga al menos dos circuitos. Por ejemplo, ese de ahí tenemos un disyuntor interruptor en el que el primero de los circuitos está reservado para el neutro y el segundo para la línea. Podemos coger ese de ahí. No sé si le he añadido. Vamos de nuevo a filtrar por él. Nos vamos a este 10 amperios, dos circuitos, creo recordar que era ese. Añadimos, seleccionamos y ya nos la ha incluido ahí. Efectivamente hemos hecho bien en cruzar el cable del neutro. Vamos a incluir también una fuente de alimentación porque vamos a intentar alimentar toda la parte del esquema de mando a través de esa fuente de alimentación. Eh, Insertamos un símbolo, nos vamos a alimentaciones y en alimentaciones vamos a coger en este caso ese símbolo de fuente de alimentación monofásica que vamos a insertar en ese punto.
La fuente de alimentación en este caso está en el armario principal. Vamos a nombrarla como G1. Podemos intentar coger también una referencia de fabricante. En este caso quiero recordar que hay una de Legrand que más o menos tiene, en este caso son 2,5 amperios, 60 vatios a 24 voltios. Vamos a coger esta de aquí. Ya la tenemos ahí. No vienen, ves que sí vienen nombrados en este caso el neutro y el polo de alimentación en alterna, pero no los de continua, con lo cual podemos irnos a la referencia de fabricante y colocarle en la alimentación, en el circuito de alimentación. Vamos a ver si podemos en alguno de ellos personalizar las bornas de símbolo. Bueno, tenemos aquí, no están en este caso numeradas, creo que podríamos ponerle quizá N, si van en el orden correcto, NL positivo negativo. Vamos a comprobar. Bien, pues sí, tenemos aquí la de neutro línea. Vamos a coger un momentito, vamos a eliminar la restricción de rejilla. Neutro positivo lo podemos dejar en el sitio en el que está. Quizá podríamos subir los símbolos un poco para que se visualizaran mejor. Bien, los dejamos ahí. Estos son los de salida, en este caso, de la fuente, no de la fuente de alimentación, del disyuntor. Lo hemos puesto muy cerca uno de otro. Podríamos perfectamente bajar este un poco, de forma que no se mezclen con esos elementos, y dibujar de nuevo un cable multifilar. Lo hemos movido, al moverlo lo hemos hecho sin la referencia de instantánea y ortogonal, con lo cual se nos ha ido. Eso es muy importante, conservar siempre la posición, si no las líneas no van a estar conectadas entre sí. Ya no tenemos ningún problema de conexión, está todo bien colocado. Bueno, pues aguas abajo de la fuente de alimentación ya vamos a tener un positivo y un negativo. Es conveniente que para ello utilicemos otros colores diferentes de conductores, así que vamos a irnos aquí al dibujo de cable multifilar o unifilar, da igual, y vamos a irnos a la gestión, en este caso, de estilos de cable. En la gestión de estilos de cable, yo ya tengo aquí preparado uno de 24 voltios que viene por defecto con un color determinado a 24 voltios en DC, y otro que viene nombrado aquí en este caso como command, que vamos a utilizar como referencia de negativo. Este de referencia de negativo, voy a irme aquí a la parte del gestor y bueno, pues por lo menos voy a indicarle que va a ser el 0VCC. Vamos a nombrarlo de nuevo, un cable de control con nombre 0VCC, que en este caso creo que no tenemos ninguno en la referencia, o quizás sí, bueno, no hay ninguno. Tenemos aquí el 12, 24, 48, 110 y 0VCC. Vamos a dejarle así, de forma que ya con cables unifilares vamos a tener ahora ese que vamos a utilizar y este que vamos a utilizar de forma habitual para el esquema de mando en corriente continua. Voy a irme en primer lugar al positivo, voy a irme a dibujar cable unifilar, cojo el 24 VCC, que lo tengo por aquí, vamos a cogerlo del positivo, y en esta salida de positivo vamos a tomar una alimentación general por esta parte de arriba. Vamos a traerla hasta ahí, no va a ser necesario quizás más, bueno, un poquito más, quizás hasta la columna 5, porque tenemos un par de cosas que alimentar. Y vamos a coger también la referencia de negativo hacia abajo. Es otro color diferente, aunque es parecido. No vamos a pegarlo en la parte de abajo, porque si lo pegamos en la parte de abajo no vamos a tener sitio para las referencias cruzadas, en este caso del maestro en línea. Y el negativo sí vamos a extenderlo porque prácticamente nos va a ocupar todo el plano, aunque insisto, no vamos a hacer el plano completo. Bueno, entre estas dos líneas de positivo y negativo vamos a ir incluyendo ya el resto de elementos que tenemos en nuestros esquemas. En el sinóptico de cableado teníamos prácticamente casi todos los elementos que necesitábamos. Nos faltaba uno, en este caso la célula fotoeléctrica, que no estaba colocada y que voy a proceder a colocar ahora, también alimentándolo desde una manguera. Entonces voy a insertar primero el símbolo en el sinóptico de cableado. Yo ya me he agregado un símbolo personalizado, en este caso de sensor fotoeléctrico, y he cogido de la base de datos de Schneider, en este caso, un componente de los componentes en línea de DS Electrical, y lo he agregado a la base de datos del programa. Ahora veremos cómo hacerlo de forma más o menos sencilla. Bueno, voy a ponerle en dato de usuario, creo que es el sensor fotoeléctrico de puerta. Bueno,
este caso no aparecen datos de usuario. No sé si es en descripción. No, en este caso no aparece ninguno de los dos. Tampoco aparece S1, S3 y S4 porque no los tengo colocados. En su momento no lo hice en el esquema. Puedo proceder a hacerlo ahora. Este selector llave puerta para que aparezca en el sinóptico tiene que estar en dato de usuario 1, igual que el final de carrera superior y final de carrera inferior. Vamos a colocar también la descripción de forma rápida. Y lo mismo voy a hacer aquí en dato de usuario para la baliza. ¿Sí? Aunque no sé si la baliza, sí, también nos aparece ahí directamente la referencia de la baliza. Y bueno, este símbolo, como es un símbolo personalizado, no me aparece en este caso el literal, pero lo puedo editar y lo puedo modificar. Puedo irme a símbolo, podemos abrir el símbolo. Y al abrir el símbolo veis que tenemos aquí algunas etiquetas ya predefinidas. En vez de mostrar el atributo, que es poco intuitivo, podemos mostrar en este caso la descripción del atributo. Lo que estamos mostrando es la enumeración de componentes, la referencia cruzada de la descripción. Podemos insertar también un atributo, que en este caso va a ser, bueno, pues la descripción del componente. Y esta descripción de componente, que estoy viendo que la tengo ahí ya insertada, vamos a insertar otro elemento, por ejemplo, los datos de usuario personalizados. Vamos a ponerle en esa ubicación, podemos hacerlo incluso un poquito más grande. Cerramos el componente. Vemos que tenemos insertado en la referencia. Bueno, el dato de usuario sí lo tenemos puesto. Vamos a intentar actualizar el símbolo. Si no, tendríamos que eliminarlo y volver a actualizarlo en base de datos. Bueno, efectivamente no me aparece ahora el símbolo. Vamos a intentar eliminarlo y volver a insertarlo. Insertamos símbolo. Vamos a ponerle que el dato de usuario en este caso es sensor fotoeléctrico. Puerta para comprobar si, por cierto, es un componente que está en campo. Bueno, pues no aparece ahora porque está ya insertado en base de datos con esas características y habría que actualizarlo en base de datos. Bueno, no tiene mayor importancia de todas formas. Vamos a alimentarlo desde una manguera también del bornero. Bueno, no lo tenemos aquí conectado. Voy a bajarlo un poco para conectarlo en ese punto. Y nos aseguramos también de que está conectado en ese punto. Perfecto. Ahora no tenemos bornas reservadas en el bornero X3 para este dispositivo, entonces voy a añadirlas ahora, porque solo teníamos 8 bornas. Como es un componente que todavía no está ubicado en esquema, no nos está reservando aquí el... Porque esto sí lo teníamos hecho, lo teníamos colocado directamente en la manguera. Entonces voy a agregar la manguera en primer lugar. Añado la manguera de 2 hilos, igual que hicimos con el resto de componentes en otro tutorial. Creo que agregamos esa de Prismian. Y agregamos un par de bornas adicionales que vamos a necesitar. Vamos a añadir en este caso 2 bornas adicionales, la 9 y la 10. Y vamos a agregarle borna 9 y borna 10 a ese elemento. No recuerdo si lo hicimos con el resto de dispositivos. Bueno, no están agregadas las bornas, tampoco tienen mayor importancia ahora porque no vamos a generar en este tutorial los planos de bornero. Lo haremos en este caso en el siguiente. Con lo cual, tampoco hace falta que lo coloquemos. Lo que sí vamos a hacer, bueno, así nos aparece en la referencia W7, que es, he movido la manguera completa, vamos a mover únicamente la referencia. Bien, la tenemos ahí ya directamente en plano. Vamos a irnos al esquema de mando de nuevo y vamos a colocar por lo menos un par de elementos. Vamos a intentar insertar la célula fotoeléctrica, en este caso de 3 hilos, alimentando un relé y con ese relé luego realizamos las operaciones oportunas dentro del esquema. Así es que me voy aquí a símbolo, tenemos detectores sensores y en detectores sensores creo recordar que teníamos uno sensor de proximidad normalmente abierto 3 cables. Bueno, podemos utilizar ese por lo menos es a 3 hilos normalmente abierto, pone proximidad, en este caso es una barrera fotoeléctrica. Para fotoeléctrico sí tenemos aquí una barrera lumínica con emisor receptor, pero en este caso tendríamos que editar el símbolo porque es a 2 hilos, con lo cual es preferible irnos a un símbolo común. Este, por ejemplo, que tenemos aquí, es suficiente. Lo que quizá no sea la ubicación concreta para... la orientación concreta, perdón, para el símbolo. Vamos a seleccionar una orientación que nos cuadre para que podamos tener ahí la alimentación del dispositivo
y además la salida al contacto, suponiendo que es un dispositivo PNP. Vamos a agregárnoslo aquí a B1, que va a ser su referencia. Aquí sí me sale ya la descripción de sensores fotoeléctrico puerta, que hemos puesto nosotros ya en base de datos. Y bueno, aquí seguramente no nos saldría... Sí, no nos sale de todas formas, tampoco. Bueno, y aquí sí voy a editar las bornas. Voy a ponerle los colores azul. Tenemos tres bornas en el circuito. Vamos a ponerle, será marrón, azul, negro seguramente. Vamos a comprobar si son esos los colores correctos en cada una de las bornas, como a mí nos interesa. Bueno, el negro nos interesa en el azul y el marrón en el negro. Bueno, vamos a cambiarlo, lo hemos puesto precisamente al revés. Ponemos... Ah, sí, nos aparece correcto ahora el positivo, el negativo y el negro para alimentar el relé. Vamos a insertar una bobina para ver cómo quedan las referencias también de bobina. Y alimentamos el dispositivo con el 0 voltios desde el azul y el 24 voltios desde el marrón. Y nos colocamos, en este caso, nuestro símbolo de relé, de bobina, relé instantáneo. Vamos a colocarlo aproximadamente a esa altura, donde vamos a decirle que es un relé auxiliar. No vamos a coger referencias de fabricante, podríamos hacerlo también. Lo que sí voy a editar son las bornas de símbolo. Podemos ponerle aquí la referencia de A1 y A2. Como no hemos cogido ningún elemento de circuito, no nos aparece la referencia. Y aquí sí que voy a hacer la alimentación del dispositivo. Lo hemos puesto, o lo he puesto en el color que no es, lo he puesto en 0 voltios y debe ser 24. Inserto de nuevo el cable. Ah, está correcto, son 24 voltios. Y aquí colocamos una referencia de 0 voltios, ese que hemos cogido. Vamos a insertar algún contacto que tuviéramos ya en el sinóptico de cableado para que nos aparezca la referencia cruzada también de elementos. Por ejemplo, el del relé térmico. Seleccionamos F1. Nos vamos a contactos y en contactos tenemos aquí abajo el contacto térmico normalmente cerrado. Vamos a cogerle, bueno, pues en esa posición. Ahora no tenemos la posición natural, tenemos que cambiarla, que es esa de ahí. Y decimos que esto es un contacto de F1. Ese elemento que teníamos ya en el esquema de potencia. Veis que nos aparece aquí la referencia cruzada de dónde están los contactos. Si nos vamos a sinóptico de cableado, este es el elemento en el que estamos nosotros ahora insertando contactos. Y en el esquema de fuerza nos aparecería en este caso la referencia cruzada indicando que este contacto se está utilizando en el plano 4, columna 5. Bueno, pues vamos para acá. Efectivamente aquí me aparecen dos referencias cruzadas. Plano 1, columna 2, sinóptico de cableado. Plano 3, columna 3, contactos de potencia del elemento. Si pusiéramos por aquí abajo otro relé, o pusiéramos en algún sitio, bueno, no vamos a completar el esquema completo ahora tampoco, pero si pusiéramos en algún sitio alguno de los contactores que estamos utilizando para la apertura de puertas, por ejemplo, vamos a insertar el símbolo de una de las bobinas, por ejemplo la de K1 de apertura, vamos a ponerla, no sé, por ahí aproximadamente, y le decimos que esto es KM1. Ves que nos aparece aquí también las referencias cruzadas, indicando que los contactos principales se están utilizando en plano 3, columna 3, mientras que los contactos auxiliares todavía no se están utilizando. Si alguno de esos contactos auxiliares los ubicara en el esquema en alguna posición, por ejemplo, vamos a insertar un contacto abierto, y le ponemos la referencia, en este caso de KM1. La referencia de KM1 nos lo nombra diciendo dónde está su órgano principal, plano 4, columna 7, y aquí ya estamos ocupando en el plano 4, columna 8, uno de los contactos. Bueno, pues con estas herramientas iríamos completando en este caso el funcionamiento del esquema de mando, ubicando cada uno de los elementos en su posición adecuada
y completando el esquema. En el siguiente tutorial veremos una de las características muy importantes desde el punto de vista de generación posterior de planos de Bornero, que va a ser el orden de cableado. Entonces, bueno, pues en la parte de proyecto, orden de cableado, poco intuitivo tal y como lo tiene organizado DS Electrical en esta versión gratuita, pero es muy importante a la hora de determinar cómo van conectados los componentes entre sí.